Bueno, listo. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a este episodio. En este episodio tenemos un invitado muy especial. Vamos a hablar temas de educación, a lo mejor un poquito de política y si nos da tiempo, pues tal vez un poco de filosofía. El día de hoy tenemos a Felipe. ¿Podrías introducirte o presentarte más bien? Sí, mi nombre es Oscar Felipe Chavajay. Pues, afortunadamente he tenido un poco de experiencia en educación y aquí estamos para ver en qué podemos aportar. Claro, claro. No, y me gustaría empezar tal vez hablando un poquito sobre tu experiencia en educación precisamente. O sea, entiendo que trabajaste en la capital de Guatemala, como maestro, ¿cierto? Sí, estuve trabajando un poco más de 11 años en educación. Ujú, Previo a eso, también trabajé con niños de la calle, también ujú, otro tipo de trabajo, otro tipo de claro. educación, ¿verdad? Entonces, ahí es donde he tenido la Ujú, experiencia. Igual he tenido eh, clases en la universidad, entonces claro. sí Sí, tenemos. sí, entonces, ¿por qué la educación? O sea, ¿cómo fue el interés o por qué empezaste con temas de educación? ¿Cuál fue tu motivación, digamos? Pues tal vez siendo un poco de historia, mi abuelo, él estudió en la capital Ujú, y sin embargo, llamémoslo así, muy joven fue que se murió. Mi papá se quedó como huérfano a los 13 años. ujú, Pero mi papá tenía conocimiento de eso, que su papá fue normalista. ya. Entonces él tuvo ese sueño de que sus 4 hijos fueran también normalistas. Normalistas. Ujú, Entonces de alguna manera como que nos fueron metiendo ahí, ¿verdad? ujú, Y aparte de ello, pues nosotros en ese momento nunca, al menos yo nunca pensé qué carrera iba a seguir. Solo me dijeron, mira, educación, pues está bien, claro. como que dándole un poco de gusto, de satisfacción a mi papá. Sin embargo, al final del camino le encontré sentido a todo esto. Sí, y es que algo importante que me he dado cuenta es que en el tiempo en que el que vivimos ahorita, creo que hay tantas opciones que es más difícil para las personas poder tomar una sola dirección, porque a la vez que nos gusta, no sé, la creación de videos, nos puede gustar filosofía, pero al mismo tiempo nos puede gustar el derecho. Entonces, si me toca escoger una carrera, es bien complicado poder elegir cuál de las tres, porque las tres me gustan, ponerle. Y entiendo que también en su momento, como lo explicabas, pues generalmente solo teníamos dos o tres opciones. Y entonces teníamos que elegir una y relativamente era más fácil. Pero sí, con temas de educación creo que hay una gran oportunidad y al final siento también que la gente creo que siempre busca el tema de la pasión. ¿Cuál será mi pasión o qué es lo que tengo que hacer yo en la vida? Pero desde mi punto de vista yo creo que eso se construye y no se encuentra como muchas veces queremos hacerlo. Yo quiero ver algo y de repente encuentro algo ahí y que me guste, por ejemplo. Pero yo creo, justo lo que vos decías con tu ejemplo, que eso se va construyendo y le va agarrando amor uno a lo que uno está haciendo. Entonces, con eso me gustaría saber también cómo fue el inicio, digamos. No sé en qué año comenzaste a dar clases y cómo era la situación de dar clases en ese tiempo en comparación de los últimos años que diste clase o hasta el momento de hoy. Sí, en ese entonces esto habrá sido como en el 92, no recuerdo exactamente la fecha. Pero el punto es que yo estaba trabajando en la tipografía nacional Ujú, y, y por esas fechas fuimos a vivir en una colonia donde no había escuela, donde las casas empezaban a construirse. Y aprovechando todo eso, que yo trabajaba solo por las tardes, entonces yo tenía la mañana libre, no hacía nada por las mañanas y fue que surgió la idea de, de juntar niños y ujú. porque ellos iban a otra colonia, tenían que caminar a otra colonia a estudiar. Ah, ya, Entonces, su escuela estaba en otra colonia, exacto, digamos. la escuela de ellos estaba en otra colonia, entonces surgió esa idea de fundar una escuela. Ujú. Entonces comencé y hubo gente que me ayudó a juntar los niños y todo. ¿En qué año Y fue eso? no recuerdo si fue en el 95 más o Ah, menos, ya, ya. 95 más o menos. Yo estaba en la tipografía por la tarde trabajando. Entonces hubo gente que me ayudó a juntar los niños, Ujú. empezamos con el primer grado. Entonces Primero yo, primaria, primero digamos. primaria, Ujú, entonces primero grado primaria. Entonces empecé a trabajar con ellos, ad honorem, o sea, ujú. porque yo tenía mi trabajo. Claro.
Entonces así empezó, hicimos las gestiones ante la supervisión, vino el supervisor, aprobó de que sí está bien, comiencen, y en ese año nos anexamos a la escuela más inmediata, Ujú. y hasta después que obtuvimos la autonomía. Pero hubo algo interesante en eso, que el supervisor no quería que yo trabajara gratis. Ujú. No era permitido, que la ley no lo permite, que no tendría validez mis clases. Ujú. Entonces se llegó a un acuerdo de que él, con los padres de familia, firmaron un acta donde ellos los padres de familia me tenían que pagar. Ujú. Pero era lo más mínimo, Claro. algo simbólico. Para Pero que ese no fuera simbólico cero, digamos. Exacto, ese simbólico tuviera valor, por decirlo así, Ujú. que pudiera respaldar las clases. Sí. ¿Ya? Y de hecho, eso no era mi objetivo, no lo Ujú. quería, pero se dio. Ujú. Pasó el primer año, el segundo año. Sí, creo que en el segundo año, cuando mi sorpresa fue que llegó el supervisor con un acta, juntó a los padres de familia y a anunciar de que el profesor Oscar Felipe tiene plaza. Ujú. Para mí fue todo extraño eso, ¿vale? Claro. Me dieron la plaza y yo expuse de que yo tenía trabajo, Ujú. de que no podía esto. Entonces me dijo él, me explicó que la ley lo permite, toda vez no interfiere en mi horario. Y de hecho no interfería, pues. Sí, pues. Entonces así fue como me incursé En temas de educación. en tema de educación, y ahí terminé, ahí terminé Claro. jubilándome, ¿va? Porque Y- yo ya estaba en la tipografía, Sí. y conforme se fue dando el trabajo, se incorporaron otros maestros. Ya Ujú. se incorporó el de segundo, el de tercero, el de cuarto, Claro. pero cada año. Y ahorita la escuela es una escuela muy, muy grande, con muchos estudiantes. Y Interesante. me siento bien por eso. Claro, ¿no? Y cualquiera se sentiría bien por hacer algo así. Realmente creo que la educación es un eje principal para el desarrollo de cualquier sociedad. Y bueno, me quedó una duda con respecto al nombre del colegio. ¿Cómo se llama el colegio? Es escuela, O escuela más bien, sí. Escuela Oficial Rural Mixta. Y hay algo que no te respondí, Ujú. que preguntaba si ha cambiado la forma de enseñar desde ese entonces para acá. Ujú. Mira, Marito, la educación en Guatemala siempre ha sido una educación mediocre, Ujú. precaria, y se debe a muchos factores, muchos factores. Y uno de los factores que yo he considerado siempre es la conciencia humana, la conciencia de la persona, la conciencia del maestro. Ujú. Y ahí es donde radica todo. ¿De qué sirve tener buenas leyes? ¿De qué sirve tener buenos contenidos? ¿O Ujú. de qué sirve tener buenas instalaciones? Todo eso. Claro. Pero si tu conciencia no te dicta de que debes ser uno de los mejores, de nada sirve. Entonces Ujú. yo siempre he atribuido de que uno de los factores es la conciencia humana. Esa es la conciencia del maestro que ha hecho que la educación sea mediocre. Entonces, ¿por qué te cuento esto? Porque cuando yo trabajé, cuando la escuela fue creciendo, se incorporaron maestros, tuve compañeros que hasta en ese momento, o sea, empezamos las clases a las 7:30, Ujú. perdón, hasta en ese momento a veces llegaban conmigo a consultar. Mira, no entiendo este tema. Mira, hazme un favor, esto no Claro. entiendo. ¿Me puedes explicar? No, yo tenía que ayudar en algo, ¿verdad? Entonces, no ha cambiado casi nada. Sí. Es un mito de que, para mí, yo así lo he visto, Ujú. es un mito de que antes era mejor que ahora. No, Ujú. no lo dudo. Sí. ¿Ya? Porque si fuera así, tuviéramos una herencia de los antes muy buena ahorita. Claro. Pero no hay, no. Claro. Sí, ¿Ya? desde mi punto de vista creo que el tema de educación es algo, como lo dije anteriormente, es un eje principal para el desarrollo de cualquier sociedad. Y sí, yo creo que estoy de acuerdo en lo que planteas, en el tema de que hay muchos maestros que no se preparan, digamos. Aunque entiendo que ahorita también, o sea, para ser un maestro ya no es estudiar 3 años en el diversificado, sino uno tiene que ir a la universidad a estudiar un PEM, tengo entendido, y luego poder ejercer como maestro. Entonces, y entiendo también lo que comentas, que independientemente que un maestro se prepare o no, si su conciencia no le dicta de que debe dar lo mejor para cada clase,
o su responsabilidad no le dicta que tiene que preparar bien su clase, pues creo que tampoco es algo significativo que vaya o que no vaya a la universidad. Entonces, mi pregunta también sería, ¿cómo ves el hecho de que, cuál sería la diferencia más bien en que un maestro esté bien preparado a que un maestro sea consciente? ¿Cómo ves esa relación? Sí, cuando yo digo que uno debe tener conciencia, esa misma conciencia le dicta a uno que debo prepararme. Claro. Debo ser esto, debo ser lo otro. ¿Ya? Un maestro, por ejemplo, debe tener cultura de lectura. Uh-huh. Entonces, pero si no tenés conciencia, no tenés hábito de lectura, estás en cero. Uh-huh. Pero si no tenés hábito de lectura, pero tenés conciencia, eso mismo te dice, bueno, me tengo que preparar. Porque, por ejemplo, se pide en el sistema educativo Uh-huh. que se inculque la lectura en los niños, que se inculque el hábito por la lectura. ¿Ya? Uh-huh. Pero si uno no tiene ese hábito por la lectura, ¿cómo puedes inculcar eso? Claro. Pero si tenés conciencia, dice, bueno, mejor me preparo yo para poder hacer también con mis niños. O sea, Uh-huh. esa es la conexión que yo encuentro. ¿Ya? Uh-huh. Porque ¿de qué sirve de que querer implementar la lectura, el hábito de lectura en los niños, si no tengo yo ese hábito y no tengo conciencia? Estoy en cero. Uh-huh. Al final, ese querer implementar el hábito por la lectura es más bien, viene siendo algo como, te lo voy a decir así, como castigo. Uh-huh. Te digo por la experiencia, conozco mucho en esta educación. Uh-huh. ¿Ya? Por ejemplo, muchos maestros, para poder callar a sus estudiantes, no sé, yo no entiendo por qué muchos maestros cuando ven a niños inquietos y todo eso, no aprovechan ese potencial. Lo que quieren es que estén en silencio, que estén calladitos. Y una manera de hacerlo es que, bueno, como no logran las maestras, los maestros, callar a los estudiantes, lo que hagan, bueno, ¿saben qué? Saquen su libro, Uh-huh. abran tal página, leen la tal página y responden los ejercicios. Mira, hasta en esas instrucciones son muy frías. Claro. Entonces los nietos como que, bueno, tengo que cumplir algo, Uh-huh. cumplir algo. Entonces tienen que empezar, hasta ahí se logra el silencio, Uh-huh. hasta ahí se logra la tranquilidad. Empiezan a leer, pero con el fin de Uh-huh. responder, pero con el fin de que obtener ese punteo que ahí les dejan. Claro. ¿Ya? Entonces, ¿Y cómo ves, o sea, qué tanto trasciende el tema del educador? O sea, me refiero, ¿qué tantos factores tienen que ver ahí para que el educador sea consciente? A lo que voy es que ponerle, ¿qué tanto le afecta al maestro que su salario sea bajo o alto? Realmente no conozco cuál es el salario de un maestro en cantidad, pero tengo entendido que no es lo suficiente para poder dedicarse 100% a la docencia. sí, Pero ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves los factores externos también, digamos, desde ese sí, punto? yo entiendo, la verdad yo entiendo de que el salario aquí en Guatemala es muy, muy bajo, Uh-huh. no compensa todo eso. Sin embargo, seamos realistas, si ahorita tengo este salario, eso no implica de que yo deba ser mediocre. Claro. Sí, claro, el maestro merece que se le dé un buen salario, ¿ya? Sí. Pero el hecho, o sea, basándonos en la realidad, el hecho de que ahorita no lo tengo, no tengo el salario que me merezco, pero eso no justifica de que yo debo ser mediocre. Uh-huh. No le encuentro relación. Sí. ¿Ya? Sí debe haber un buen salario, Uh-huh. eso no lo podemos negar. Claro. ¿Y cómo ves también el tema de, por ejemplo, la vocación? O sea, entiendo también que hay gente que se mete a estudiar magisterio o se mete a prepararse para ser un maestro, pero no es la persona ideal para eso, porque a lo mejor fue lo único que pudo encontrar y por eso se metió a estudiar ese tema, pero realmente no era su vocación. Entonces, ¿qué tanto crees también que puede afectar el tema de la vocación de un maestro? Pues, O sea, ¿qué tanto necesita una persona tener esa vocación para realmente ser un maestro? yo insisto, no sé si me estoy encerrando en mi burbuja, Uh-huh. ¿ya? La conciencia tiene que ver mucho, ¿ya? Mi conciencia me tiene que decir, bueno, me metí a esto, pues tengo que dar la talla. Claro. ¿Ya? Me metí a ser maestro, pues tengo que dar la talla. Pero falta eso, mucha gente se mete al magisterio porque ve a largo plazo que va a tener su jubilación, Uh-huh. ve que va a tener solo medio día de trabajo, ¿ya? O sea, va viendo sus ventajas, Uh-huh. como muchos
personas que buscan otra carrera y van viendo sus ventajas económicas. O sea que la mayoría ahora se mete a carreras viendo sus ventajas, no realmente ver de qué van a ir a aportar. Y seguramente hay personas también que sí van con esa intención de que estudio esto o hago esto, pero también para aportar, ¿ya? Pero acá, lastimosamente, se hace por acomodamiento, la mayoría, ¿ya? Estudia por mis conveniencias, ¿ya? Aquí en San Pedro, hablemos de San Pedro. Muchos estudiantes se meten al magisterio, se meten a otras carreras porque son las únicas que hay, ¿ya? Pero con la intención de que al final tengan un título, ¿ya? O sea, su conveniencia es tener un título. ¿Qué va a hacer con ese título después? No se sabe. Ya no se sabe, claro. Ese es el problema. Son pocas las personas en sí, yo así lo considero, de que entra por vocación. Y cuando se entra por vocación, la verdad, haces mucho, aportas mucho. Pero sobre todo, insisto, conciencia. Si me metí aquí, no era mi vocación, pero mi conciencia me dice, sí vos, pero lo que te van a pagar, pues, tenés que compensar. Entonces uno empieza a dar. Porque cuando uno empieza, Marito, a dar lo mejor de sí, uno crece mucho. Uno crece. ¿Ya? Cierto. Pero lamentablemente acá el conformismo, la mediocridad ha prevalecido. ¿Y cómo ves el hecho de que la gente pueda despertar esa conciencia? O sea, ¿cómo lograr que la gente se despierte, digamos, si lo vemos así? Sí, mira, es muy difícil. Es difícil, no tengo la receta, ¿ya? Esto es más personal, ¿ya? Sobre todo si analizamos la influencia de la televisión, o sea, de los medios, ¿ya? Hay mucho consumo, ¿ya? La gente consume mucho, ¿ya? No tiene el cerebro abierto, solo consume y eso los adormece. Y cuando los adormece, pues ahí están, como que todo se vuelve mecanizado. Entonces, ¿de qué conciencia podemos hablar? Claro. ¿Ya? Entonces, es difícil. Entonces, todo es personal. La receta que anda por ahí es, no sé, tal vez hablo por mi experiencia, es leer. ¿Ya? Porque en la lectura vas encontrando capsulitas, y cuando sentís, te estás metiendo. ¿Ya? Entonces, tal vez eso sea una de las vías. Claro, entiendo. Y es que también el hecho de despertar la conciencia es justo, y eso te iba a comentar, el tema de más información. A mi parecer, la lectura es una gran forma de obtener más información, pero creo que con temas de internet podemos encontrar videos muy buenos. Ponele, yo sigo a un señor que tiene un canal de YouTube que se llama La Fonda Filosófica. Ese señor es muy bueno, o sea, habla de temas. Ponele, yo he leído libros de filosofía que son súper complejos y me cuesta entenderlos, pero luego veo el resumen de tal libro de ese señor y lo explica demasiado bien, o sea, lo explica para que cualquier persona lo entienda y eso está bien interesante. Entonces, pero otra vez, es el hecho de consumir información nueva lo que te hace despertar la conciencia y decir, esta parte o este párrafo se me hace bastante interesante. Y no sé, esto me va a hacer como pensar o replantearme las cosas que de por sí ya pienso como correctas. Entonces, sí, yo creo obviamente que el consumo de nueva información o más información hace que la gente despierte la conciencia. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo hacer para que a la gente le interese al menos tener esa espinita de decir, debería leer un poquito más o informarme más sobre diferentes temas? Sí, pienso que este trabajo debería venir desde un sistema. ¿Ya? Si hablamos del sistema educativo, por ejemplo. Claro. ¿Ya? Desde ahí podría venir. ¿Ya? Porque desde nosotros mismos podemos hacerlo, pero es muy difícil. La gente, por ejemplo, es muy difícil hablarles de educación, pero hablarles de fútbol, ¡wow! ¿Ya? Te saben de todo, ¿ya? Te conocen a todos a nivel mundial. Sí. Sí, te conocen a todos los futbolistas, a los directores técnicos, a todo. Pero hablarles de educación, nada. Claro. ¿Por qué se ha dado esto? ¿Por qué se ha logrado? Porque la FIFA, llamémosle así, es un sistema que ha podido meter en la cabeza de todo el mundo
lo que es el bendito deporte, pues. Claro. Y no tengo nada en contra de esto, Sí, sí. pero hemos descuidado algo, que es la educación. Y tenemos el sistema educativo, pero no ha hecho nada, absolutamente nada, ¿ya? Entonces, Sí. desde ahí podría venir, ¿ya? Con nuevos contenidos, ¿ya? El problema es también, como yo te decía, uno de los factores de la mediocridad de la educación o de que estamos mal es la conciencia, ese factor, la conciencia del maestro. Pero también están los contenidos, ¿ya? Tenemos unos contenidos descontextualizados, sin sentido comunitario, sin sentido de diálogo, sin sentido democrático, sin sentido participativo y todo eso. Bueno, es una educación sin sentido. Entonces, mientras que carezca de todo esto, entonces, ¿qué podemos pedir? Claro. Recordemos que la educación, en 2 palabras, es influencia y transformación. Pero mientras no se tenga buenos contenidos que realmente nos ayuden, pues todo va a marchar como estamos ahorita, todo va a seguir igual, ¿ya? Sin sentido, se dan unas clases muy mecanizadas, el pobre niño se le sigue viendo como algo que hay que llenar, entonces no Sí. tenemos, entonces tiene que venir desde de un sistema, en este caso tendría que ser el sistema educativo que tendría que replantear muchas situaciones y condiciones. Te decía yo hace ratos, ¿de qué me sirve tener buenas instalaciones si adentro se sigue haciendo lo mismo? Sí. No va a haber cambio. 100% de acuerdo. Entonces tendría que venir desde un sistema una revolución. Claro. Sí, entiendo totalmente. ¿Y cómo ves el tema de la educación privada versus la educación pública, digamos? O sea, ¿crees que hay una gran diferencia en la educación privada versus la pública? Primero, entendamos de que tenemos que ser dos divisiones en lo que es educación privada. Una, la de élite. Y la otra, pues, la más baja, llamémosla. Claro. En Guatemala hay educación de élite, Marita. En la capital hay colegios donde el padre de familia por un patojito de párvulos va a llegar a pagar 2.300, 3.000. Entonces ahí la educación es de primera, pues. Claro. ¿Ya? Entonces, obviamente, marca una gran diferencia entre la de nosotros. ¿Ya? Ahora, hay otro sector que es privado. Igual, lo que se hace ahí se hace en el sistema público. Es que, por ejemplo, sin ofender, en San Pedro hay colegios privados. Son mediocres, me consta, yo lo sé. ¿Sí? Entonces es preferible que yo mande a mi hijo en una escuela pública y no estar pagando, desperdiciando ese dinero. Claro. Si marcara la diferencia, de acuerdo. En sí, la diferencia entre público y privado aquí en San Pedro solo es el edificio. De ahí lo demás se trabaja lo mismo. Sí, es el mismo sistema. Exacto, no hay diferencia. Claro. No, es interesante saber esto y sí, obvio, he visto también que hay colegios en Xela, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de estar ahí 5 años y sí, lo mismo, o sea, hay colegios que son demasiado caros y claro, la diferencia educativa es demasiado alta. Y entonces mi pregunta es, ¿con dinero se puede tener una mejor educación? No, ok. ¿Por qué? regreso. Okay. Y voy a dar un ejemplo claro y me siento un poco feo en decir esto. ¿Ya? El dinero no hace la educación. El dinero tal vez motiva. ¿Ya? ¿Cuántos maestros no podrían aportar lo mejor de sí? Pero no lo hacen. No lo hacen. Pero sí conozco gente que ha tenido una buena educación, pero sin tener dinero. Sé que hay evidencia. Sí, claro. ¿Ya? Y el problema, insisto, es la gente. Quedémonos en el sistema educativo público. ¿Ya? Vayamos con la idea de que la gente ahí no tiene dinero. Pero si se tuviera conciencia, se trabajara los mejores contenidos en función a las necesidades de los niños, ¿ya? Cambiamos todo. Claro. Pero falta eso, se carece de eso.
Entonces no es el dinero propiamente. Ujú. Ahora bien, si yo quiero acelerar y quiero mejorar, ya es diferente, sí. Ujú. Con el dinero se podría acelerar, se Claro. podría dar otro paso diferente. ¿Ya? Ujú. Yo digo, bueno, en lo público no consigo nada, mi hijo. Ujú. Entonces lo llevo al privado y con mi dinero, sí. En ese aspecto sí se podría decir de que con el dinero se puede. Pero sí, pero no necesariamente, Marito. Ujú. ¿Ya? Si en por ejemplo, en San Pedro, ¿cuántas escuelas no funcionan? Escuelas Pucha, públicas. exacto. Ujú. Si aquí se hiciera un congreso de educación y que los maestros se pusieran de acuerdo, si pues busquemos las finalidades, pues entremos a las finalidades de la educación y todos, la verdad, revolucionan, cambian. Ujú. En la ley de educación, Marito, la ley de educación nacional, por ejemplo, para mí ahorita, claro, esa ley hay muchas cosas que ya no, hay muchos contenidos que ya ahorita ya caducaron, pero Ujú. hay una parte donde para mí no ha caducado, ¿ya? Que son los principios y fines de la educación, ¿ya? Pero te aseguro que la mayoría de los maestros desconocen esos fines. Claro. Y muchos de esos maestros, te apuesto, muchos de esos maestros desconocen de que existe esa ley, Ujú. ¿ya? Y no es una ley que donde te diga, bueno, vas a hacer esto y lo otro, no, Ujú. te da opciones, Ujú. ¿ya? Te da opciones de cómo realmente, por dónde deberíamos caminar, ¿ya? Exacto. Si yo estoy convencido, si se aplicaran los fines, o mejor dicho, si se le diera vida, tal vez sea la palabra correcta, si se le diera vida a los principios y fines de la educación establecidos en la Ley de Educación Nacional, revolucionamos, Ujú. pero no se hace. Es la Ujú. indiferencia de los maestros. Claro. ¿Ya? Aquí uno de los problemas con los maestros es que si se habla de capacitación, vienen los peros. Cierto. Sí, y es un tema complicado porque... No, hablar de educación Sí, es sí, complejo. es complejo, ¿ya? sí. Ahorita nosotros estamos hablando un poco de esto y del otro. Claro. ¿ya? Hablar de educación es un tema amplio. Pero a la vez es generar conciencia también en la gente que pueda ver esto. Que puede ser que esté siempre dando clases y nunca se haya cuestionado por qué está dando clases. A lo mejor es una de las personas que, como pusimos en el ejemplo anterior, que se metió porque era su única opción, estudió y ahora es maestro y está dando clases por dar clases porque le genera un ingreso que es necesario, pero nunca se ha preguntado, nunca se ha planteado el hecho de que debería o podría mejorar más en mi trabajo, sí o no, y cómo. Entonces creo que también ayuda en ese sentido tener estas conversaciones, ¿verdad? Claro, no, y de hecho, sí hay maestros también que solo es como que moverles algo el asunto, Claro. cambian de percepción, ¿ya? Sí, también me consta, hay maestros que trabajan, por decirlo así, han tenido un trabajo muy, muy tradicionalista, ¿verdad? Muy mecanizado, pero cuando uno les plantea las cosas, la razón de ser de la educación, a veces quedan ahí como preguntándose, pero si yo lo estoy haciendo mal. Exacto. Y tratan de cambiar, digamos. Y empiezan. Yo conozco, pues, y empiezan. Claro. ¿ya? El problema es que no existe esa concienciación de parte del sistema. Ujú. Por ejemplo, en el sistema educativo tiene sus leyes, y muchas buenas. Te digo porque las he leído, muy buenas. Pero el sistema en sí no hace nada para promover esas leyes. No hace nada para que los maestros tomen conciencia. Y tampoco los maestros quieren. Claro. Entre ellos es un gana-gana porque ni ellos invierten ni los otros quieren dar su tiempo. Sí. Entonces, seguimos en... ¿Y qué tan flexible ves el sistema educativo? Ponele, yo entiendo también, este año estamos en la creación de un colegio virtual y por todo eso he averiguado o he visto muchos temas como el CNB, por ejemplo, los contenidos del CNB, pero mi pregunta es, por ejemplo, en los contenidos del CNB son muy rígidos, o sea, para un colegio privado es un poco flexible porque uno elige la carrera y uno elige los contenidos que están dentro del CNB, pero para una escuela el CNB no es flexible, o sea, uno tiene que dar todos los contenidos.
entiendo también que muchas otras partes o muchas otras áreas del sistema educativo también tampoco son flexibles. Entonces, ¿qué tanto ves la oportunidad que tengan los maestros de hacer esa revolución que comentas? Tal vez para corregir algo, Marito, Ajá. una de las características del CNB Ujú. que es flexible. No es así de que sea rígido. No, Ya. no. El problema son los mismos maestros que han hecho de que sea rígido. Ujú, ok. Pero no es así. Sí, porque todos cuando les preguntas, no, lo que pasa es que no podemos tocar el CNB porque el CNB es algo que... Ese es un error, ese es algo erróneo, ¿no? Una de las características del CNB es ser flexible, ¿sí? Ok. Y el error más grande de los maestros es precisamente eso. Lo han tomado algo como una receta, un recetario, de que tal como está ahí, así hay que trabajarlo. No. El CNB solo es una guía, el cual se debe contextualizar, ¿ya? Porque por eso es la base a nivel nacional. Claro. Pero cada departamento lo debe contextualizar. Y en cada departamento, cada municipio lo debe municipalizar, por decirlo así. Sí. O sea, que contextualizarlo en lo regional, lo local, lo municipal. O sea, el CNB es flexible, ¿ya? No, el CNB no está mal. Sí. No, sí, claro, creo que el punto no es que... El problema es que los maestros lo han hecho rígido. Sí. Y al hacerlo rígido, ahí es donde pierde su valor y ahí es donde podríamos usar de que está mal. ¿Ya? Claro. ¿Ya? Entonces, ese es el punto. Claro. Pero sí es flexible. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué te diría yo del CNB? En alguna parte del CNB tiene que aparecer la migración de los animales. ¿Ya? ¿Cómo podría yo contextualizar acá? Un tema muy bonito que podría ser de la migración para ilustrar es cuando se introdujo aquí ¿cómo se llama? La robina. Ajá. Y que vino a ser desgracia. Con el pato poc. Exacto. Ajá. Y con los otros tipos de peces. Pero para que eso sea un tema buenísimo, hay que investigar. Claro. La pregunta es, ¿está en la capacidad el maestro para hacer eso? ¿Está en la disposición para hacer eso? Como todo quiere trabajo, claro, evaden. Mejor prefieren convertir el CNB en algo rígido que en algo flexible. Porque la flexibilidad te hace investigar. Y una de las cualidades de un buen maestro es eso, la investigación. Investigar, ¿ya? cierto. Para poder contextualizar. Entonces, en Petén, obviamente habrá migraciones. Entonces, tienen que contextualizar esas migraciones. Pero la base es la migración. Sí. Pero en cada municipio, en cada departamento, se debe contextualizar. ¿Ya? Entonces, uno de los problemas es eso, que los maestros no han entendido el espíritu del CNB. Confunden muchos términos. Claro. ¿Ya? Sí, y te comentaba esto porque ponerle, ahorita que estamos en el tema de la creación del colegio, la mayoría de los maestros que trabajan en escuelas públicas nos comentaban, ustedes tienen la ventaja de que en el CNB es flexible para ustedes por esto y esto y esto, pero para nosotros no, porque nosotros tenemos que dar todos los contenidos que tiene el CNB, tal como dice, y justo lo que comentabas, que al final yo siento que no profundizan, o sea, primero son muchos temas en el CNB, demasiados temas para el contenido de un año, y aparte de eso que si uno da todos esos contenidos, no tiene chance uno de poder profundizar en los temas y realmente dar los ejemplos que vos, como el ejemplo que comentabas. Disculpa. Sí, está saturado el CNB, de acuerdo. Si lo vuelvo rígido, termina siendo así. Claro. Pero es que el CNB no es para que lo des todo. Sí. Por eso te digo, es flexible. El CNB te va a dar la base. Y uno es el que va escogiendo de acuerdo a la necesidad de los niños. ¿Ya? No es cuestión de que a puro tuvo que darlo todo y sí. Hay que darlo así, hay que tenerlo rígido. No. Sí. ¿Ya? Es que, reitero, la mayoría de maestros no han entendido el espíritu del CNB. Sí, creo que ese es otro gran problema también con el tema del CNB o el sistema educativo en general, que a lo mejor para ellos siempre fue así, el hecho de que el CNB es rígido y nadie ha hecho o nadie les ha despertado la conciencia en decir el CNB es flexible y pueden utilizarlo. O no tienen que dar todos los contenidos claro. en todo un año, digamos. Pero justo eso te quería preguntar también con respecto regresando un poquito al tema de los alumnos. ¿Qué tanto ves ahora el cambio o las variantes que tiene un alumno o los factores externos que puede tener un alumno? Por ejemplo,
mala nutrición, o por ejemplo problemas en casa, o por ejemplo lugares que viva donde, no sé, sea muy lejos de la escuela. ¿Cómo ves esos factores? ¿Qué tanto afectan al alumno, digamos, a la hora de, o en temas de educación más bien? No, definitivamente eso afecta, pues, Ujú, afecta en el rendimiento de los alumnos, ¿va? ujú, Todos esos factores influyen demasiado. ujú. Pero, aquí viene el pero. ¿Qué pasa con esos alumnos que no tienen ese problema? Sí. Pero la educación sigue mediocre. Ujú. Claro. Eso debe ser tema de análisis, de reflexión. Sí, afecta, eso ya sabemos, no lo tenemos que estar repitiendo, Ujú, de que afecta, sí afecta. El punto es, ¿qué se va a hacer con esos niños? ¿Cómo se va a mejorar la condición de nutrición de esos niños? ujú. ¿Ya? ¿Qué se va a hacer con acercar más escuelas a estas A lugares más comunidades? lejanos, sí. Exacto, o sea que ese es otro tema. Ujú, Pero también esos niños que no padecen de eso, pero la educación sigue mediocre. ujú. Entonces no podemos decir de que estos factores está... ¿ya? No, Sí, insisto, claro. es la Sí, parte al humana. final, desde mi punto de vista, creo que es un todo. O sea, hay varios factores que Eso es intervienen demasiado, demasiado. en este tema y bueno, creo que hay muchos tipos de acciones que se pueden hacer. Pero bueno, avanzando un poquito con todo el tema de la educación, me gustaría también saber cómo es el tema de la pandemia directamente en el área de educación con las clases en línea, por ejemplo. O tal vez no clases en línea, porque no todos tienen clases en línea, pero tal vez el tema sería la pandemia y la educación. ¿Cómo ves la educación a partir de la pandemia? Sí, no solo que en clases presenciales la educación ha sido mediocre, muy Ujú, pobre y todo. Ahorita para mí se empeoró, ujú, se empeoró. ¿Ya? Se implementó un programa en la televisión de parte del gobierno, ¿sí? Aprendo en casa. ujú. Y creo que después le añadieron emprendo en clase en clase y en casa, ¿ya? Ajá. Pero yo monitoreé algunas clases de estas, no ha cambiado nada, sigue siendo pobre, Ujú, se dan clases muy tradicionalistas, entonces llegó un momento en que yo cuestioné, se supone que estos programas de clases por televisión iba a mejorar, iba a aportar algo, algo diferente, porque creí que detrás de esto se iba a planificar todo eso. ujú. Entonces cuestioné, pero a la larga salieron en las noticias, entonces a la larga fue que caí en razón de que sí, pues yo tenía razón en ese sentido, porque las clases que se dan ahí era como antes, pues, como Claro. estar en un aula, o sea que Ujú, no tiene sentido, pues ya, es muy tradicional. ujú, Entonces, después cuando me di cuenta, quien estaba coordinando todo ese trabajo era hija de una funcionaria. ujú. Entonces, estaba alguien ahí que igual no sabe educación, ¿ya? Claro. No llegó alguien experto a decir, vamos a revolucionar las clases en televisión, pues. Si Ujú. no hemos podido revolucionar en las aulas, revolucionemos por Sí. la televisión. Pero no hubo. Ujú. Entonces, igual no aporta nada. Y en Claro. cuanto a los maestros, la verdad me consta, ya, yo he visto en la capital, mandan hojitas, ya. Mi Ujú. mujer trabaja, mi señora trabaja en la capital y he compartido con experiencia, he tratado yo de aportar mi granito de arena con ella, que mira, hace esto, tienes que ser diferente, ¿ya? Ujú. Pero uno se da cuenta que no, es como decir, bueno, te dejo esto y me Claro. venís a entregar tu tarea. No ha Ujú. cambiado, yo digo que hasta se ha empeorado. Sí. Sí. No, y entiendo, ponele, creo que el tema de la televisión o la radio es una gran oportunidad para educar o para transmitir temas educativos. Creo que al principio también se inició con eso, o sea, creo que la primera educación a distancia fue con radio, fueron con cassettes. Y era educación que en muchos casos era muy efectiva porque estaba estructurada para, para esas clases específicamente. Pero creo que ahora con el tema de justo lo que comentas, con las clases de televisión, que también las vi, estaban muy pobres. O sea, estaban literalmente tratando de dar una clase presencial frente de una cámara. Exacto, ese era. Y eso se lo pasaron a la gente. Ujú. Y creo ahorita que hay muchas más herramientas que nos pueden permitir dar unas mejores clases, ¿va? Claro, ¿Verdad? claro. Entonces, y en general, ¿cómo ves el futuro, digamos, con la educación en Guatemala? Pues, tal vez siendo pesimista, Marito, Ujú, la verdad vamos para mal.
Ujú. Yo no veo voluntad política. Ya. Combinemos dos situaciones. Por un lado, no veo voluntad política, Ujú. no veo en el sistema educativo de que se haga una revolución. No hay Ujú. nada de eso. Por otro lado, la gente. La gente está más perdida en entretenciones muy baratas, por decirlo así. ¿Ya? Ujú. La gente aquí pelea más por el fútbol que por la educación. Entonces, estas dos cosas, combinándolas, vamos para mal. ¿Ya? Claro. Y no digo que el individualismo es malo, no, el individualismo es bueno, pero el problema es que somos tan extremos de que cada quien que se salve como pueda. Claro. ¿Ya? Entonces, viendo esas condiciones, considero que vamos para mal. De Ujú. verdad, lamentablemente. No es que sea pesimista, Sí, pues. sí, entiendo. Yo quisiera ser algo optimista, pero mi optimismo debería basarse en algo que yo estuviera viendo. Ujú. Por ejemplo, en las municipalidades. Las municipalidades tienen la harta obligación de apoyar el sistema educativo. Ujú. Tienen la harta obligación de invertir en educación. Si para eso existe la Comisión de Educación, pero no. Todo ese dinero prefieren invertir en obras porque Ujú. ahí es donde ellos ganan. Y donde es visible, digamos. Exacto, y donde la gente dice, ah, ya tenemos esto y lo otro, felices, pero no cuestionan qué hay detrás de esto. Ujú. Entonces, vamos para mal. Ya Ujú. vamos para mal, a menos de que desde arriba suceda algo diferente. Claro. Sí, y es que eso es justo el punto al que quería llegar en algún momento con el tema de la política. Creo que la mayoría de la gente no se da cuenta de que la política afecta a todos. Y para mucha gente la política es simplemente elecciones, el tema de elecciones. Pero la gente no se da cuenta que la política es mucho más que las elecciones. La política es el día a día que nosotros vivimos. Hablaba con un amigo la vez pasada y él me comentaba, pero la política no puede hacer nada por nosotros ahorita que no hay turismo. Y yo le digo, claro que sí puede. Si no sé, el presidente, el diputado, el alcalde realmente le interesara el turismo y el progreso económico del país, lo que debería hacer es promover a Guatemala como un destino donde ya pueden venir a visitarlo, donde no necesitan las vacunas, porque Guatemala creo que es uno de los pocos lugares en el mundo donde uno no necesita estar vacunado. Aunque sí necesita un test, no necesita estar vacunado para poder visitar y poder visitar diferentes lugares o capacitar a la gente. Entonces, o por ejemplo, pongo el ejemplo de los lugares donde se cierra muy temprano. La gente ya no puede salir a pasear, digamos. Hay gente que sigue viajando, pero no puede salir. Entonces, si no se promueve eso, pues obviamente la gente no va a venir a gastar su dinero acá, en los hoteles, en los restaurantes, y pues no va a haber un movimiento económico. Sobre todo, por ejemplo, en San Pedro, que es un pueblo que se dedica mucho al turismo, la gente no se da cuenta que el no trabajo o el mal trabajo de alguna municipalidad o del gobierno en general, pues también le afecta a todas las personas. Y si una persona, una familia no genera ingresos, pues la alimentación de las personas va a estar mal. Además de que la alimentación de las personas va a estar mal, eso va a repercutir en los niños, en que la educación va a estar mal para ellos. No solo con lo que ya estamos mencionando, que el sistema educativo está mal, y si aparte de eso contribuimos a que los niños estén mal nutridos, pues obviamente se va a agravar el problema de que la educación va a ser menos efectiva. Entonces, justo eso, creo que la gente no tiene, otra vez regresando al tema, no despierta la conciencia o no tiene la conciencia de que la política nos afecta a todos en diferentes formas. Y creo que lo único que vemos es justamente el tema de que la política son las elecciones, cuando no necesariamente es así. ¿O qué pensás al respecto? Definitivamente, mira, Marito, si mucha gente ve en la política o ignoran la política, o como sea, Uh-huh. si hasta los mismos maestros hacen eso, Marito, Uh-huh. hasta los mismos maestros han querido divorciar la política de la pedagogía. Uh-huh. Ambos se necesitan, ambos se auxilian, pero eso Claro. no lo han logrado entender. ¿Ya? Uh-huh. En el momento que nosotros hablamos de las necesidades de nuestros pueblos, ya estamos incursionándonos en la política. Claro. ¿Ya? Pero la gente ve la política como algo que no hay que tocar, como Uh-huh. algo, ese es para los corruptos, Sí. ¿ya? Sí. Entonces cree que hasta cierto punto confunden la política con qué sé yo, qué otro término podría yo utilizar, Con la corrupción puede ser. politiquería, digamos. Uh-huh. Confunden la politiquería Uh-huh. con la política.
que son dos situaciones totalmente distintas, ¿verdad? Claro. Entonces, claro, la política no solo es un tema, sino que es algo que se debe practicar, ¿ya? Se debe practicar incluso en nuestro diario vivir. La constitución política, la política, ¿ya? Ahí es donde nos rige a nosotros, ¿ya? Entonces, igual en el gobierno, ¿ya? En las municipalidades. Tal vez mezclando un poco con lo que decías, si analizamos en la municipalidad, hay comisión de educación, hay comisión de turismo, solo para que te des cuenta. Claro. ¿Ya? Hay comisión de medio ambiente, hay comisión de salud. Puchica, hay comisión en cada uno de estos sectores. La pregunta es, ¿dónde están? ¿Y qué están haciendo? Ya es el siguiente paso. ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? Queremos ver los resultados, pero no hay. Pero es muy fácil ver obras. Sí. ¿De dónde salió esa obra? ¿De la Comisión del Turismo? ¿De la Comisión de Educación? ¿De la Comisión de Ambiente? ¿De la Comisión de Salud? No, no salió de ahí. Salió del alcalde. Aunque usa a otros actores, usa otros actores. Y al final las comisiones terminan, por un lado, terminan avalando estas obras. Por un lado. Y por otro lado, estas comisiones no hacen nada en sus comisiones. Claro. ¿Ya? Y por otro lado, estamos viendo muchos lados, por otro lado, la población no exige. O sea, estamos mal, ¿ya? Cierto. Entonces, cuando uno ya analiza, prácticamente la política está ausente. Sí. Así de simple, está ausente. Claro. Si se aplicara, si se utilizara la política, las políticas públicas, pues cambiáramos bastante. ¿Ya? Sí, creo que también el hecho de que es otra vez el tema de que la gente creo que no se informa y si se informa, se malinforma, porque también yo siento que la gente le gusta polarizar mucho las cosas, ¿va? O sos de izquierda o sos de derecha, cuando no necesariamente uno tiene que ser de derecha netamente ni de izquierda netamente, cuando hay cosas que pueden ser funcionales para una sociedad de izquierda que también cosas de derecha. Pero creo que lo más importante es, al final, informarse y tener su propio criterio y saber por qué uno cree las cosas que uno cree, digamos. Creo que para mí eso es lo más importante y al final estar abierto a un debate, porque creo que también eso es algo muy importante en temas sobre todo como política, por ejemplo. Alguien que tenga un punto de vista diferente al de uno, creo que la gente lo ve mal. O sea, si alguien te dice, yo creo en esto, y alguien más dice, no, yo creo que lo que vos estás haciendo está mal porque yo creo en esto, generalmente se crean conflictos y deberían ser debates. La diferencia para mí es que en un debate se comparten las ideas y a partir de compartir ideas de ambos lados se puede construir algo más interesante y ese es el debate. Cuando es un conflicto, simplemente poner a alguien decir una cosa y poner a otra decir otra cosa y al final no llegar a ningún consenso y terminar como enemigos, digamos, cuando realmente yo siento que la política no necesariamente debe de ser así, sino es más debatir sobre las ideas y ver qué cosas funcionan. Pero otra vez, regresando al tema, creo que también es un poco, o no es un poco, sino es mucho el tema de que la gente no se informa y no tiene la conciencia de informarse y tener su propio criterio, no simplemente seguir lo que dice una persona que no se sabe si realmente está informado o no, que en este caso podríamos traducirlos como candidatos, ¿verdad? Sí, el problema que yo he visto siempre en todo lo que has comentado es que no es tanto el debate, ¿ya? Ese es sano. Claro. Y es recomendable, ¿ya? El problema son los fanáticos, son los aficionados. Ahí es donde yo veo el problema. Y en San Pedro, contextualizando nuestro tema, abundan. Sí. Abundan. No sé qué porcentaje, pero abundan. Suponete que si hubiese 5 partidos políticos, cada partido político tiene lo suyo. Ya cada grupito ya suma. O sea, es mucha gente. Sí. Ese es el problema. Ahí es donde se debilita todo. ¿Ya? No es tanto el debate. El debate es sano. La discusión es sana. Las propuestas son sanas. Pero se carece, no hay. Por ejemplo, en el Comude, que es una oportunidad
donde se debería llegar a debatir, a discutir con argumentos. Y además hay una ley al cual que sirve de guía. ¿Ya? Pero no, ahí es como un pequeño congreso, ya lo he dicho yo en otras ocasiones, Claro. es un pequeño congreso donde viene un atarantado, pone su propuesta y vienen los borregos, la mayoría a levantar la mano. Y cuando alguien viene con argumentos a querer contradecir esto, que es peleonero, Sí. que le gusta el conflicto, que es criticón, y ¿qué no le dicen a uno? Claro. ¿Ya? Y vienen los fanáticos, arremeten contra otro, contra uno. Entonces, ahí es donde está el problema. ¿Ya? Sí. ¿Ya? Entonces, en San Pedro, por ejemplo, no existen debates, no existe ese diálogo, el comude, ¿ya? Ese es un espacio idóneo para eso. Pero Sí. mira, ¿cuántos gobiernos no han pasado? Igual. Yo, por lo menos, yo he visto como 3 gobiernos atrás, con el de hoy, 4, ¿ya? Que se hace lo mismo. Llega alguien a proponer, o sea, bajo la manga ya lleva su proyecto. Y todos solo llegan a levantar la mano. No hay discusión de por qué y para qué. ¿Ya? Claro. ¿Y crees que eso se deba a que... entiendo que ahorita también, o sea, tratar de concientizar a la gente, igual que en la educación, es un poco complicado porque hay gente con patrones mentales ya establecidos y que dicen, no, yo no quiero aprender cosas nuevas, no quiero hacer cosas diferentes. Pero ¿crees que los temas de política se deberían enseñar en las escuelas? Sí, la ley lo dice. Ujú. En la Constitución Política de la República lo establece. Ujú. En la Ley de Educación lo establece. ¿Ya? Que debe enseñarse la Constitución Política de la República. Ujú. Y al trabajar, al analizar la Constitución Política de la República, ahí surge todo esto. Te voy a dar un ejemplo. Hace como un mes tal vez, o 2 meses más o menos, mi hijo de en ese entonces 8 años, ahora 9, ¿ya? Hace un año. Me preguntó, mira, ¿puedo hacer esto? Me preguntó, ¿puedo hacer esto? Permitímelo. Fui a traer la Constitución Política de la República y le abrí el artículo 5. Libertad de acción. Mira, se lo leí. Tal vez no me entendió lo que le leí, pero el ejemplo lo vino a reforzar. Por ejemplo, puedes construir tu casa y si a vos te nace pintar esa casa de color negro, lo pintas. Si porque te gusta y te impacta algo, lo pintas. La ley no te prohíbe. Es una acción tuya, estás en tu libertad. La ley no te prohíbe. O sea que puedes hacer todo lo que la ley no te prohíbe. Aunque el vecino o los vecinos te critiquen, digan de todo por el color de tu casa, eso a vos no te va a importar, porque vos estás satisfecho. Sí. Ahora bien, si lo que vas a hacer afecta al vecino, afecta a tus amistades, afecta a tu comunidad, a eso sí, ya no se debe de hacer. Mira, estamos metidos ya en esto. Claro. ¿Ya? Y esa es la razón. En la Constitución Política nacen muchos contenidos. ¿Ya? Si está el curso de formación, sí hay un curso de formación, no recuerdo cómo Formación ciudadana. Formación ciudadana, ahí está, gracias Marito. Si está la formación ciudadana, ¿qué mejor herramienta que la Constitución? Claro, no vamos a convertir a los niños en abogados, no es eso, Sí, sino que es para contextualizar, para entender nuestra realidad. La Constitución me va a permitir entender cómo está San Pedro. La Constitución va a permitir a los sanjuaneros entender cómo están ellos ahí, y así. Esa es la idea. ¿Ya? O sea que sí, incluso la ley de desarrollo urbano y rural debe ser abordado en los centros educativos. Si hay muchas leyes que deben ser abordados. ¿Y Sí. hacia dónde nos lleva eso al final? A la política. O sea que sí se debe, ¿ya? Claro. Lo que pasa es que la falta de esto es que estamos como estamos, ¿ya? Y una ventaja es que desde niños, si empiezan a entender el sentido, el espíritu de la política, van a aportar mucho después. Y quizás podrían estar educando a sus papás. ¿Ya? Seguro.
porque seguro. muchos de los niños llevan en casa las discusiones, qué se habló, Claro. qué se dijo. ¿Ya? Sí. Pero no, aquí se ha divorciado. Aquí muchos maestros ven como que la política es aparte. La política debe estar divorciada. No es Ujú. así. Es verdad, y creo que algo complicado es que la gente no entiende al final que la política te afecta, querrás o no. Claro. Sí, aunque no te metas a la política, aunque no te informes sobre política, o independientemente que estés alejado, querrás estar alejado de la política te afecta o te beneficia siempre Claro, en así es. cualquier parte de la vida. Y justo eso quería preguntarte también, no sé si te gustaría hablar, entiendo que en algún momento, o no sé si en algún momento todavía, pues haces críticas al sistema político, a la forma en que se gobierna San Pedro en este caso, y has tenido problemas legales por eso, ¿cierto? Sí, claro, Sí. claro. Mira, yo estuve participando mucho en el Comude. Ujú, ¿Ya? Pues ahí es donde me di cuenta del mal trabajo. Pero siempre he tratado de, mucho antes que eso, cuestionar. En otros ujú, gobiernos he cuestionado. ¿Ya? Pero sí, uno de los problemas que se dio ahí en el Comude es una obra, una ujú, obra sobrevalorada. eh, y la manera en que se planteó, la manera en que el juego sucio que hicieron, montaron un juego sucio para proponer eso, ujú. ¿ya? O sea, tengo el historial, todo eso, pero para no relatar todo y no cansar, ¿verdad? Claro. El punto es que con otros amigos no nos quedamos conformes, Ujú, investigamos y todo, y sí, era una obra muy sobrevalorada, ¿ya? Más ujú, o menos el 53%. Y obviamente nosotros presentamos una una denuncia en el Ministerio Público, pero obviamente como ellos tienen poder, ellos son astutos, ellos tienen los recursos, ujú. no como uno medio Claro. hace las cosas. Cuando ellos vieron eso, hicieron una demanda contra nosotros, ¿ya? Como para desviar esa denuncia que nosotros habíamos hecho. Ujú, Y nos demandaron y sí, en, en un primer en una primera instancia, llamémoslo así, no sé mucho de estos pasos, ¿va? Pero en un primer paso, eh, el juez los favoreció, nos ujú. ligaron a proceso, ¿ya? Incluso tuvimos que pagar una caución económica, estuvimos bajo arresto domiciliario, Domiciliario, puchica, sí. ni que fuera yo criminal, Claro. no, verdad, pero quedó en está bien que yo haya vivido esta experiencia porque, perdón, Marito, Dale, dale, adelante. eh, hay algo mucho que contar a mis hijos, ¿verdad? Entonces nos ligaron a proceso, ¿ya? Arresto domiciliar, donde no Ujú. podíamos salir. Y yo que estaba viviendo en Guate, estaba aquí también, a Sí, aceptar pues. que hubo, me trajo muchos problemas, ¿ya? Sí, seguro. Tanto en tiempo como en economía, ¿ya? Ujú, Porque sí salió caro ese proceso, por decirlo así, pero al final ganamos, ujú, ¿ya? Y fue un juego político también, porque el juez que nos ligó a proceso eh, eh, se fue a la capital, solo hizo su trabajo, se fue a la capital, se tiró quería tirarse para fiscal del Ministerio Público, nosotros interpusimos una tacha, bueno, con eso se quedó claro. afuera. Estuvo muy interesante todo Sí, esto, seguro. ¿verdad? Y además esto impactó a nivel nacional porque hubo una investigación periodística sobre el caso nuestro, Ujú. donde actuó este juez. Y como que eso también nos vino a ayudar bastante, Sí, porque ya el segundo juez pues ya fue más cauteloso, claro. ya, y ya tuvo que leer los expedientes, por decirlo así, Ujú. y al final ganamos. Ellos tuvieron que apelar en Antigua, tampoco procedió y ganamos el caso, pues. ¿Y ganar significa que ellos devolvieran el 53% o No, cuál? no, en el sentido de la demanda que Ah, hicieron ok, ok. contra nosotros. Ok. Ahora eso del 53%, pues todavía está en investigación, Ok. ¿ya? Todavía lo tiene el Ministerio Público, ese es por un lado. Pero por otro lado, la Contraloría General de Cuentas hizo su investigación respecto a esta obra,
Y todo por la denuncia que habíamos hecho nosotros Sí, pues. en el Ministerio Público. Si no es por eso, no se hace esta investigación. Ujú. Contraloría no lo hace. Y lo único que halló Contraloría, uno de los hallazgos de Contraloría, es que el dueño de la empresa, quien construyó allá, había falsificado los documentos. ¿Ya? Ujú. Entonces, Contraloría hizo una denuncia en el Ministerio Público. El Ministerio Público seguramente lo investigó porque hubo orden de captura contra el tipo el dueño. Incluso tengo entendido que ya hubo una primera declaración. ¿En qué terminó? No sé. Sí, pero pues. ese es buen indicio. Claro. ¿Ya? Pero esto nunca se hubiera dado si desde muy, muy atrás no movemos todo esto. Sí, ¿Ya? y también he leído algunos de los textos que publicas y entiendo también que no vas contra la persona, sino vas contra el hecho, vas contra las cosas que esta persona está haciendo desde su labor pública, digamos. Entonces, creo que eso es algo importante también de mencionar, que no se está atacando una persona, sino se está atacando las cosas que está haciendo una persona que está mal en este caso. No, definitivamente, Marito, así debe ser. Es que el punto son los hechos, son las actitudes, y eso es lo que hay que enfocar. Claro. La persona, de hecho, yo le decía yo a mi hijo la otra vez, miran, al corrupto lo que le ataco, y sí le hice ver eso, es sus hechos, son sus actitudes. A mí no me interesa si el corrupto es alto, si es chaparrito, si es gordo, es delgado, si es morenito, es blanco. Eso a mí no me interesa. Eso se respeta. La persona como persona se respeta. Lo que no se debe respetar y se debe pronunciar o pronunciarnos es el hecho, esas anomalías, ¿ya? Y eso es ético, pues, Claro. es lo que necesitamos. Claro. Pero aquí, mira, pues, muy interesante. Yo voy en ese camino, yo voy en esa dirección. Pero algunos aficionados de ellos vienen y me atacan a mí. Y como atacan persona. mi persona. Ajá, claro, como no, no tu idea. Exacto, Ajá. no mi idea, ¿ya? Ajá. Entonces, uno dice, bueno. Sí, y creo que eso también es importante concientizar a la gente, que no se ataca a una persona porque me cae mal una persona, sino tal vez no se ataca, sino se pone en tela de juicio lo que está haciendo una persona. Y creo que eso es lo más importante, ¿verdad? Sí, claro, es que si queremos aportar, queremos construir y queremos sacar a San Pedro, Guatemala adelante, eso es lo que tenemos que ver. ¿Ya? Claro. Tenemos que ver los hechos, que están funcionando, que no están funcionando, ¿ya? No a las personas. Y desde tu punto de vista, ¿qué recomendarías a las personas? Hagamos de cuenta que alguien está viendo esto y va a decir, a mí me gustaría tener más conciencia de todo lo que están hablando, pero ¿cuál sería, qué ruta recomendarías a las personas para empezar a tener conciencia en todos estos temas? Bueno, primero que empiecen a entender el espíritu del Código Municipal, que empiecen a entender el espíritu de la Constitución Política, que empiecen a entender el espíritu de la Ley del Consejo de Desarrollo Urbano y Rural, ¿ya? Al entender eso, entonces ya les va a decir, sí, pues así es como debería funcionar este asunto. Claro. Pero las autoridades no lo están haciendo. Desde ahí sería. Pero Sí. regresamos a lo anterior. Aquí la gente, Marito, les pesa leer un cuento. No digamos un libro o algo así. la ley, claro, pues. Claro. Pero Sí. por ahí sería. Claro. Por Sí, ahí sí, deberían claro. empezar. Claro. Porque ahí es donde se refleja nuestras condiciones sociales, comunitarias, económicas, culturales. Es verdad, es verdad. Pues la verdad es que ha sido una plática bastante interesante. Creo que hay muchos temas más que hablar. Ojalá que podamos tener otra oportunidad de conversar en el futuro cercano y seguir hablando sobre estos temas y ver qué más podemos platicar y ver si la gente al final podemos generar, aunque sea un poquito de eso, de tener la conciencia de entender por qué pensamos como pensamos y qué podríamos hacer para cambiar las situaciones o la sociedad en la que vivimos desde nuestro aporte personal o individual. Sí, ¿verdad? cierto. Gracias, Marito. No, y gracias por la invitación, va. Y siempre es necesario tirar Claro. en el aire ciertas ideas, ya, que la gente vaya ampliando por sí mismas, ya, porque una idea te puede servir para ampliar tus propias Claro. ideas, va. Entonces, gracias por la invitación y sí, cualquier día, pues tal vez hablamos sobre
otro punto Otro de punto. la educación. Es que la Claro. educación es amplia, Sí, la sí, yo sé. política es amplia, ¿verdad? Cierto. Y sí necesitamos aportar, de verdad. Lastimosamente, en San Pedro se está haciendo poco o Ujú. nada por lo que es la educación, incluso por la política, ¿verdad? Sí. La política es una herramienta que nos Ujú. puede sacar adelante juntamente con la educación. Claro. Sí. Y gracias. No, gracias otra vez y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, Ofcho.